Continuamos entonces con el módulo 1, pero en este caso el tema número 2 del curso de remediación, es decir, específicamente el tema de características de los suelos y cómo se comportan los derrames de hidrocarburos según el tipo de suelo. Entonces vamos a ver lo que es un suelo arenoso, un suelo arcilloso. Por ejemplo, los suelos de Talara van a ser arenosos, los suelos del Amazonas peruano son arcillosos, un suelo franco, lo que es un triángulo textural, cómo se mide esa textura del suelo y su relación con la infiltración y porosidad del hidrocarburo, y comportamiento entonces de un derrame de hidrocarburos o de crudo, de petróleo, recuérdense, en el suelo, es decir, de diferentes texturas. Eso es importante porque ustedes tienen que conocer la textura del suelo para saber los procesos principales que van a operar, cómo se va a comportar el hidrocarburo, y en función de eso las técnicas de remediación van a variar, porque uno a veces dice, no, ocurrió un derrame de crudo de gravedad API. Recuérdense que ya dominan ese concepto, que lo vieron en la unidad anterior, en el tema anterior, perdón, de este mismo módulo. Entonces dicen, no, un crudo puede llegar hasta 4 o 5 metros de profundidad. Ya va, eso depende de la textura del suelo y depende del tipo de crudo. Entonces aquí estamos, y estas figuras muestran un suelo de textura arenosa y un suelo de textura arcillosa, que es el que tenemos, el arcilloso es el que tenemos del lado derecho. Fíjense que está todo agrietado, no necesariamente un suelo arcilloso es agrietado así en este extremo, pero esto muestra como los dos extremos, arcilloso, muy arcilloso y muy arenoso. Esto es como de un desierto, bueno, el tipo arenoso que hay en la playa, que es una arena mucho más gruesa, etc. Entonces, veamos, fíjense, aquí, bueno, antes de ver específicamente los conceptos de textura, quiero que recuerden esto. El petróleo, recuérdense que les expliqué que está constituido por saturados, aromáticos, resinas y esfoltenos, el petróleo de cualquier parte del mundo. En Perú no se determinan estos hidrocarburos totales, permítanme a ver si lo resalto aquí con esto, exacto. No se determinan estos hidrocarburos totales, sino que se determinan lo que se denomina F1, F2, F3 y F3. F1 de carbono 5 a carbono 10. Ustedes se acuerdan que yo les mostré allá en el tema anterior las cadenas de carbono. Okay, entonces C5 a C10, o sea, los químicos entonces determinan en el laboratorio cuánto carbono de C5 a C10, lo que entre ahí. Si entra un aromático, si entra un saturado, por supuesto ahí no va a entrar resinas ni esfoltenos, porque ustedes se acuerdan de la lámina anterior, del tema anterior, que las resinas y los esfoltenos son estructuras muchísimo más complejos, de carbonos muchísimo más grandes, entonces no van a entrar ahí. Luego determinan lo que es F2 y F3, que es entre 28 y C40. Bien, dicho eso, lo que quiero que contemplen es que Perú no le exige hidrocarburos totales, sino fracciones de F1, de F2 y de F3, más el naftaleno y el benzoapireno dentro de los hidrocarburos policíclicos aromáticos. Pero otros países como Colombia, Venezuela, Ecuador, Argentina, Estados Unidos, piden hidrocarburos totales, es decir, que hay que contabilizarlo todo, o decir, todo lo que queda en un suelo después de la remediación. Perdón, después del plan de contingencia. Chile no contempla los hidrocarburos totales, sino igual que ustedes contempla F1, F2, F3 y F4, es decir, utiliza la norma de Alberta, por eso es que está este asterisco aquí. O sea que hay un F4 que lo utiliza Alberta, que es mayor a C40. Aquí dice, esto era para Perú, no contempla la determinación de hidrocarburos totales, pero en el 2010 en Perú, en la revisión sí estaban incluidos los hidrocarburos totales. Pero después en la revisión, en el ELECA era del 2013 y en el ELECA del 2017, que ustedes tienen que ya estar leyendo, se dan cuenta que solamente pide fracciones F1, F2, F3. Eso quiere decir que si solamente piden F1, F2, F3, las resinas y los esfoltenos, que no se piden, no se miden, no se cuantifican, quedarán en el suelo, no importa desde el punto de vista peruano. ¿Eso está malo? No, eso no está malo, porque como vamos a ver, esas son fracciones no tóxicas y no peligrosas. Bien, dicho eso, vamos a ver lo que es textura de un suelo. Textura de un suelo se refiere a la proporción de las fracciones de arena, limo y arcilla, siendo arcilla la más pequeñita, menor a 0.02 milímetros de
tamaño de la partícula, por decir, sí, aquí está, tamaño de la partícula. O sea, eso hay que medirlo, eso no se ve así a ojo, hay que medirlo. Después la del limo está entre 0.02, como dice aquí, 0.02 y 0.022. O sea, 0.02 y 0.002, perdón. Ok. Y la de arena por encima de 0.2. Ok. Entonces, o sea, 0, a ver, permítame borrar aquí. 0, tenemos entre 0.2 hasta 2, ok, que es grava, ok. Bien, entonces eso se mide en el laboratorio con, creo que lo tenemos ya en la siguiente lámina, eso se mide en el laboratorio con unas determinaciones de la lectura de densidad de partículas del hidrómetro de Boyuco, en el cual se toma la muestra del suelo de campo, se lleva al laboratorio, se le echa un agente químico que permite dispersar, o sea, separar, mejor dicho, las partículas de arcilla de limo de arcilla, y después mediante las curvas de sedimentación en el tiempo, y se va midiendo con un densímetro, que es el de Boyuco, se puede ver al determinado tiempo, por la ley de Stokes, van a sedimentar primero las partículas más finas, o sea, ay Dios mío, discúlpenme, las más pesadas, las de arena, lógico, luego quedarán las de limo, después tardarán más, y por último tardarán las de arcilla. Bien, entonces eso se plasma en unas gráficas y después se mide el contenido de arena, el contenido, como lo tenemos aquí, donde está contenido de arena, aquí, contenido de arena, contenido de limo en porcentaje y contenido de arcilla en porcentaje, y se va a este triángulo textural, donde la intersección de las tres nos da la textura del suelo. Por ejemplo, si cae aquí, entonces el suelo es arcilloso, vamos a borrar para ver mejor, pero si cae aquí, fíjense que dice franca, o sea, cuando yo hago la intersección del porcentaje de limo, el porcentaje de arcilla y el porcentaje de arena, entonces cae más o menos en franco. Eso significa más o menos una proporción más o menos equilibrada entre arena, limo y arcilla. Ok, luego tenemos franco limoso, que aunque es franco, pero se inclina más con más partículas de limo. Luego tenemos aquí el de limo, solo fíjense, 90% de limo, más o menos entre 80 y casi 100%, y esto de arena solamente tiene entre 20, de 0 a 20 esta textura, y de arcilla muchísimo menos de 10%. Entonces una textura de esta, que aquí la intersección da que es un un suelo limoso. Bien, y así sucesivamente las diferentes texturas, hay muchas clases texturales. Entonces, en términos generales le dije que la del Amazonas peruano es arcillosa, la de las talares es arenosa. Sin embargo, eso hay que verificarlo. Un suelo arcilloso tiene baja infiltración de hidrocarburos y de agua, por supuesto, entonces se hace como un encharcamiento del agua y también una contención, por decirlo así, del petróleo. Si es un petróleo mediano y si es un petróleo liviano, y si es un petróleo pesado ni hablar, por supuesto que se va a quedar arriba. Esto genera anaerobiosis. Anaerobiosis, que significa que el crudo va a actuar como una capa física ahí y va a generar que no hayan poros, o sea, va a obstruir los poros en el suelo y por ende se genera una anaerobiosis. Los contaminantes se van a retener en los primeros centímetros del suelo, es decir, que no va a haber una infiltración en el horizonte hacia las capas más profundas del suelo si es arcilloso. Ahora, si ustedes me dicen no es arenoso, bueno, no, entonces sí puede percolar, pero si el crudo es pesado, no va a percolar. Hay una baja disponibilidad de agua, de oxígeno, de nutrientes a los microorganismos para la biorremediación, entonces todo eso hay que mejorarlo. En el arenoso hay una alta infiltración del hidrocarburo y del agua, hay baja retención de humedad y del hidrocarburo, salvo que sea un crudo pesado y un crudo extrapesado. Hay lavado del contaminante, es decir, puede haber, por ejemplo, un derrame de gasolina y de paso llueve, por supuesto que se va a infiltrar de queroseno, de gasoil, de un crudo liviano, pero ya de un crudo pesado, extrapesado, no se va a infiltrar por la lluvia. Comparativamente con el arcilloso, es menor la absorción de hidrocarburo a las partículas, es decir, que en el arcilloso se va a quedar como absorbido el hidrocarburo
y va a infiltrar o se va a mover muy poco verticalmente. En cambio, en el arenoso se mueve más comparativamente. El comportamiento entonces del tipo de crudo es los crudos de alta gravedad API. Recuérdense cuáles son los crudos de alta gravedad API. Lixivian, lixivia significa que se mueven en el suelo, percolan por el efecto del agua, se dispersan más rápidamente horizontalmente, se dispersan más rápidamente que crudos de baja gravedad API. Además, los crudos de alta gravedad API tienen alta volatilización, es decir, que lo que es benceno, tolueno, etilsileno y sileno se volatilizan rápidamente. Los crudos de baja gravedad API tienen baja dispersión o esparcimiento en tierra y agua y pueden hundirse, acuérdense, por tener una mayor densidad o igual a la del agua y alta viscosidad y porque la gravedad API es menor a 1. Recuérdense eso. Entonces fíjense cómo dependiendo del tipo de crudo va a variar el comportamiento. Después tenemos aquí efecto que ya lo vimos, pero repasemos. Efecto del hidrocarburo sobre la medición de la textura. Es decir, es que quiero que sepan que a veces el hidrocarburo, cuando tienen un suelo impactado con hidrocarburo y se lo llevan al laboratorio para medir la textura, el hidrocarburo influye en la medida, en el análisis del laboratorio. Entonces puede dar resultados erróneos. Entonces, por ejemplo, bueno, primero la capacidad del campo, la estructura del suelo y la forma de los agregados se altera por el hidrocarburo. Se genera anaerobiosis, disminuye la disponibilidad de nutrientes, entre otros, lo cual varía en función del tipo de crudo y concentración del suelo. Ojo, recuérdense que las partículas de arena, limo y arcilla no están sueltas allí en el suelo, sino están agrupadas en forma de agregado por la materia orgánica y eso es lo que hace conforma la estructura del suelo y los agregados. La capacidad de campo es la máxima capacidad de retención de agua después que ha drenado el exceso. Las mediciones de las texturas del suelo se alteran, como les dije, por el hidrocarburo. Por ejemplo, la textura se ve modificada debido a la succión de hidrocarburo en las partículas del suelo mediante las interacciones electrostásticas, provocando efectos en la velocidad de sedimentación según la ley de Stokes. Entonces eso hace que a veces era arcilloso y de arcillo-limoso, por decir algo. Influye, por supuesto, también el hidrocarburo en la porosidad. La porosidad es alterada en función del tipo de hidrocarburo, por ejemplo, y en función del tipo de hidrocarburo que se derramó en el suelo y sobre el volumen. Por ejemplo, en un trabajo que realizaron unos investigadores, Martínez y Saprofes, en 2015, está que la porosidad del suelo en el suelo control sin hidrocarburo era 44.3%. Luego, después del derrame de 20.000 miligramos por kilogramos de un combustóleo, la porosidad del suelo bajó a 7.1%. Entonces, fíjense cómo puede disminuir la porosidad por efectos de un hidrocarburo. Este trabajo que se les está suministrando a ustedes, que quiero que lo lean, por supuesto, quiero lo lean completo y de ahí voy a sacar preguntas para el examen, pero me interesa un momentico a este nivel del curso explicarles esto. Las piedras, gravas gruesos, tienen una capacidad de retención. Fíjense, ellos realizaron un experimento con queroseno y la capacidad de retención del queroseno era 5. Queroseno es una gravedad API súper alta. Y en una grava, imagínense, eso eso percola rápidamente. Entonces, era 5 litros por metros cuadrados de retención. Eso quiere decir que el resto se percoló, lixivió en el suelo, ¿ok? En grava y arena un poquito más gruesa, apenas la capacidad de retención fue de 8. En grava o arena de tamaño medio, la retención fue de 15. En arena tamaño medio, arena fina, fue de 25 y en arena o sedimento fue de 40. Eso quiere decir que a medida que aumenta el tamaño de la a medida que disminuye el tamaño de la partícula, o sea, que se hace más fino, tendencia a arena más fina, después a limo y arcilla, la capacidad de retención del hidrocarburo va en aumento, que se corresponde con lo que les dije anteriormente. En un suelo arenoso, la capacidad de retención es mucho menor que la capacidad de retención en un suelo arcilloso. En un suelo arcilloso la capacidad de retención va a ser muchísimo mayor de un hidrocarburo. ¿Ok? Bien. Aquí en esta gráfica ustedes pueden ver infiltración también litros por minuto, aquí versus tiempo, aquí tenemos
litros por minutos y aquí tiempo. Y aquí tenemos para un suelo arenoso, para un suelo de textura media y para un suelo de textura arcillosa. Un suelo de textura media es como uno limoso. Y esto es importante considerarlo en suelos de rupturas de oleoducto, cuál es la textura en estaciones de servicios que ustedes denominan grifo. Entonces, la infiltración es la capacidad que tiene cada tipo de suelo de permitir el paso de agua entre los espacios libres de sus partículas. Hay una diferencia entre infiltración, lixiviación, percolación, pero para los efectos, vamos a tomarlo como lo mismo para los efectos de este curso, la capacidad de movimiento en este caso del agua, y lo vamos a relacionar con el hidrocarburo en el perfil de un suelo, o sea, el movimiento vertical. Entonces, si estamos en presencia de un suelo arenoso con gran porcentaje de granos de agua, el agua y el hidrocarburo será menos propenso a almacenarse o a retenerse y lo atravesará más rápidamente. En el otro extremo, es decir, en suelos arcillosos, el agua y el hidrocarburo se va a almacenar, se queda, y la infiltración es pobre, o sea, hay poca penetración del hidrocarburo, hay pocos espacios libres o macroporos. No solo el flujo de agua es ilimitado, esto lo van a ver ahorita en las láminas siguientes, no solo el flujo de agua es limitado en un suelo arcilloso, sino además la difusión de oxígeno. Ahora fíjense, para esta misma unidad de tiempo, que estoy remarcando así, en esta misma unidad de tiempo, yo agarro y en el suelo arcilloso, los litros por minuto son mucho menores que la infiltración expresada en litros por minuto en un suelo arenoso para la misma unidad de tiempo. ¿Eso qué quiere decir? Que la infiltración va a ser muchísimo mayor en un suelo arenoso de un hidrocarburo que en un suelo arcilloso. Recuérdense que depende de la gravedad API, pero si estamos hablando del mismo hidrocarburo con una más gravedad API, por ejemplo, 28 grados API, la velocidad de infiltración de litros por minuto en un suelo arenoso va a ser muchísimo mayor que un suelo arcilloso. Entonces, la probabilidad de infiltración de hidrocarburos en suelos del Amazonas peruano va a ser baja si los suelos son arenosos. Bien, dicho eso, veamos esta figura. En esta figura ustedes observan, bueno, aquí dice textura versus percolación. Entonces aquí tenemos la textura que ya la habíamos definido en el sentido que es dependiendo del tamaño de la partícula. Acuérdense que los suelos tienen las tres. Lo que pasa es que pueden tener muchísimo más arena, un 90%, y el otro, por decir 10%, hay que ver el triángulo de textura, puede estar repartido en una pequeña proporción de limo y arcilla. Pero bueno, sí existen suelos netamente arenosos sin nada de arcilla, ¿no? ¿Ok? Y suelos netamente arcillosos sin nada de arena. Pero la mayoría tienen combinaciones. Eso que uno dice es un suelo arcilloso no quiere decir que no tenga nada de arena y de limo. ¿Qué quiero yo destacar en esta gráfica para ustedes? Permítanme un segundito. En esta gráfica quiero detallar, fíjense, si ustedes observan, vamos a borrar aquí. Si ustedes observan, esta primera que es la arena, esto azul es el agua. Y bueno, lo amarillito son como las partículas de suelo, o sea, arena, limo y arcilla. Aquí tienen las de arcilla que claro que lo representaron como mucho más pequeñitas para darle desde el punto de vista didáctico que son partículas mucho más pequeñas que las arenosas. Lo azul sigue siendo el agua. Ustedes notan que en la arena la capacidad en este rectángulo que está saturado de azul es mucho menor que en el suelo arcilloso. Eso lo que quiere decir es que la capacidad de retención de agua en el suelo arcilloso es muchísimo mayor que en un suelo arenoso. La capacidad de retención de hidrocarburo es el mismo efecto. Y en un suelo intermedio o limoso es como lo intermedio. Ahora bien, la microporosidad, tamaños pequeños de poro. Fíjense que aquí dice más en el arenoso, en el limo dice más y en el arcilloso dice más. Eso significa que el arcilloso o la arcilla, suelos arcillosos, tienen una microporosidad, tamaños de microporos muchísimo mayor que un suelo arenoso que no tiene prácticamente. La macroporosidad, o sea, poros de mayor diámetro, son muy abundantes en el suelo arcilloso, intermedios en el suelo arenoso y muy pocos en el suelo arcilloso.
Los microporos son los que van a retener el agua y dar la buena oxigenación para un proceso después, por ejemplo, de remediación. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué significa? Vamos a eliminar aquí. ¿Qué significa esto en percolación profunda? ¿Hacia dónde puede llegar el agua y por supuesto también el hidrocarburo? La arena dice que la flecha más grande aquí en este suelo arenoso está muchísimo más grande, en el suelo limoso está intermedia y en el suelo arcilloso está más pequeño. Eso significa que la percolación hacia horizontes más profundos del suelo es mayor en el suelo arenoso y muy poco en el suelo arcilloso. Ese mismo comportamiento del lago favor extrapolarlo al hidrocarburo, siempre tomando en cuenta la gravedad API. Bien, en esta lámina vemos, bueno, esta es de Iquitos, aquí dice Iquitos, Loreto, julio de 2012. Aquí está esta gente construyeron acá como un puentecillo, por decirlo así. Esto es en la selva ecuatoriana. Esta foto es de Panamá, de un derrame de hidrocarburos, y aquí está como una trinchera de recolección de hidrocarburos, como les expliqué más o menos en lo del plan de contingencia. Entonces fíjense que quiero que vean aquí. El hidrocarburo afecta cuerpos de agua por derrames de hidrocarburos, valga la redundancia, caños, lagunas. Las riberas se impregnan por el crudo y cuando ocurre el plan de contingencia se lavan con una manguera, con la misma agua del río, del caño, a determinada presión como para despegar el crudo, y se van colocando las barreras de manera que el crudo se pueda recoger ahí. Aquí en esta vegetación también se podría lavar, pero hay que colocar las barreras para recoger el hidrocarburo. Si no, esto se puede picar, arrancar y llevar a otro sitio para remediación. Tenemos aquí entonces la vegetación impregnada con hidrocarburo. Tenemos los sedimentos, fitoplancton, peces y comunidades bentónicas que aquí se pueden haber afectado en este derrame de hidrocarburo acá del ecosistema amazónico, y se afecta por supuesto la pesca. Ahora bien, si actúa el plan de contingencia y se remueve y es un hidrocarburo que queda flotando y se recoge con el plan de contingencia, y lo que queda es un traza, muy poco probable afecte a la pesca si no se impregna, sino es un crudo pesado que se va al fondo, que afecte a las comunidades más bénticas. Entonces tenemos que tomar en cuenta esos factores a la hora de un derrame. ¿Ok? Acuérdense que hay muchas cosas importantes que hay que medir. Afectación de las tomas de agua por comunidad. La biodiversidad se va a ver afectada y van a haber emisión. ¿Por qué? Bueno, porque pueden destruir especies vegetales que después van a tardar y animales, por supuesto, para que después van a tardar su restauración. Si es un crudo muy liviano, un compuesto ligero, gasolinas, etcétera, van a haber queroseno, van a haber emisión de compuestos orgánicos volátiles que el trabajador y las comunidades ahí es sumamente peligroso. O sea, además de las medidas de seguridad, la afectación a la salud que hay que tener en cuenta. Entonces, ¿en qué sentido? Es más fácil remediar un crudo mediano que un crudo pesado, porque el crudo pesado se va al fondo. Sin embargo, desde el punto de vista de toxicidad, un crudo liviano sobre todo, y un queroseno, una gasolina, es mucho más dañina que un crudo pesado. Entonces, hay emisión de compuestos volátiles orgánicos, los famosos compuestos orgánicos volátiles, de donde se encuentran el benceno, tolueno, etilbenceno y sileno, que ustedes lo tienen en su ECA, que se originan por evaporación de las sustancias derivadas del petróleo. Son compuestos, precursores del ozono y algunos cancerígenos como el benceno y el 1,3-butadieno. Claro, ustedes dirán, bueno, y entonces cuando ocurre un derrame de hidrocarburos, de queroseno, de gasolina, de muy liviano, entonces como son sustancias cancerígenas. Bueno, lo buena y la mala noticia que les puedo decir es que sí, que si son compuestos cancerígenos como el benceno, pero también se volatilizan rápidamente. Y si se volatilizan rápidamente, apenas se llega al plan de contingencia, se volatilizan en horas. Y más con esas altas temperaturas, en horas. Entonces, si se volatilizan rápidamente, a lo mejor cuando ya se aplica el plan de contingencia, igual hay que tomar las medidas de prevención, de seguridad.
ya se ha volatilizado una gran cantidad del benceno que pueda contener ese producto que se derramó. ¿Ok? Entonces, no es, a veces dice, bueno, ¿por qué no lo encontré en el suelo? Porque cuando terminé BTX, imagínense si el hidrocarburo tiene tiempo que ocurrió el derrame, y a veces no lo encuentra porque se volatilizó. Entonces, esos pasivos ambientales que tenemos a veces en el Amazonas ecuatoriano y muchos otros países, la mayoría, todos los países petroleros, déjeme decirle algo, todos los países petroleros tienen pasivos ambientales, unos más o menos que otros, y va en función de la producción. En todas partes del mundo se hizo lo mismo. A veces, bueno, decir que en Perú solamente se hizo esto, en Ecuador, en Venezuela, en Colombia, en Estados Unidos, no, en todos hicieron las mismas malas prácticas, y era por desconocimiento de legislación ambiental. Así como dentro de 20 años, 30 años, que ya yo no estaré dando curso, seguro existirán otras cosas que no sé, y deferirán a algunas cosas de las prácticas que yo le estoy mencionando actualmente. Ok, entonces, dicho esto, repasemos para concluir este tema. Hemos visto que dependiendo, bueno, hemos visto lo que es la textura de un suelo, que es la proporción de limo, arena y arcilla, que con función de ellos y cómo se aglomeran, basados en un triángulo estructural, denominamos la textura de un suelo arcillo, arenoso, o limosa, arcillo arenosa, franco, que es más o menos la misma proporción. Que dependiendo de la textura del suelo, cuando ocurre un derrame de crudo, dependiendo de la gravedad, va a variar la infiltración. En términos generales, para un mismo tipo para crudos livianos y medianos, en un suelo arcilloso, la percolación es ligeramente mayor en un suelo arcilloso comparativamente que con un crudo pesado. Un crudo pesado no va a haber percolación o infiltración en un suelo arcilloso de un crudo pesado y extrapesado. Se va a quedar retenido sobre el suelo, sobre la superficie del suelo, y ahí se va a interperizar, es decir, no va a percolar nada, prácticamente nada, pues, para que no me digan que nada. En un suelo arenoso, un crudo liviano, un crudo mediano y productos como la gasolina y ligeros van a percolar. La velocidad de percolación, o hasta dónde puede llegar, va a llegar hasta donde está el tamaño de las partículas de arena, o sea, hasta dónde está el hidrocarburo, el tamaño, pues, de las partículas de arena. Aquí tenemos un ejemplo de litros por metro cúbico, y fíjense que de querosén, sí, exacto, un metro cúbico de querosén que derramaron, y fíjense que en arena fina lo máximo que retuvo fue 40 litros por metro cuadrado, o sea que lo demás sí percoló. ¿Ok? Pero en comparación con gravas, con piedras de muchísimo mayor diámetro, esta capacidad de retención, fíjense que en las gravas es muchísimo menor. ¿Ok? Mismo comportamiento del agua. ¿Ok? Lo único que el agua siempre se va a comportar igual, en el sentido que no tiene gravedad API diferente, tiene la misma densidad. Al cambio, los crudos tienen diferentes gravedad API o diferentes densidad. Todos estos factores, muchachos, entonces hay que tomarlos en consideración, ¿ok? Para cuando vayamos a entender el comportamiento del crudo, los procesos que influyen, y por ende las técnicas de remediación, y por ende los muestreos. Cuando usted va a hacer un muestreo, entonces si usted lo está haciendo en un suelo arenoso, usted va a entender que la probabilidad de que ocurrió el derrame, si es liviano o mediano, la profundidad es mayor a que en un suelo arcilloso. Y ustedes me dirán, entonces nunca en un suelo arcilloso voy a encontrar 40, 50 centímetros, 1 metro de profundidad. En teoría no en un derrame, ojo, pero eso no quiere decir que por una mala práctica del pasado, en un pasivo ambiental, o que enterraron un derrame de hidrocarburo, o por algún camino preferencial especial, un movimiento, pudo haber llegado, pero no es porque el crudo se infiltró y llegó. Eso es poco probable. Entonces, pero muy la probabilidad que ustedes saben va de hasta 1, será 0,000001, ¿ok? Muy baja. Y lo otro es que la probabilidad de que eso llegue si ocurrió en un cuerpo relativamente alejado del agua, o sea, ocurrió en el suelo de un cuerpo relativamente alejado del nivel freático, entonces no se va a contaminar el nivel freático. Si estoy hablando de un suelo arcilloso y de un crudo mediano y mucho menos pesado y extrapesado, ¿ok? Para que eso quede claro.
Entonces ya tenemos las características del crudo, el comportamiento del suelo, y entonces en el próximo tema veremos los procesos de biodegradación, de fotooxidación, etcétera, en los diferentes, en suelo y en agua, para ver cómo se comporta. Bien, recuérdense de leer los papers, los 2 papers que tienen, y el ECA.